Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 15. Hoy es miércoles. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando se llama arquitectura de computadoras. Hoy nos daremos unos cuantos minutos de tiempo para poder revisar el avance del proyecto final, o por lo menos ver cómo está yendo el asunto del avance del proyecto final. Desde luego el día de mañana tenemos también nuestra práctica de laboratorio. Tal vez alguien tenga algo, también me puede comentar el día de mañana en la práctica de laboratorio. Otro objetivo para esta clase es conocer las unidades funcionales de la computadora, conocer los componentes discretos de la electrónica que integra una computadora, configurar el sistema operativo Windows, conocer la evolución de los CPU. Si no da tiempo para llegar hasta aquí sería súper, le cuento, porque me parece que se hace un poquito larguito en esta parte, jóvenes. Y aunque siempre hablamos de las unidades de entrada y salida, pero vamos a ver si podemos llegar hasta ahí, ¿sí? Los coloco ahí porque esos son los objetivos para esta unidad. Y obviamente nuestra meta es llegar hasta allá. Entonces configuraremos el sistema operativo. Esa es una parte larguita. Conoceremos la evolución de la CPU y conoceremos también las unidades de entrada y salida. Hay algo que me estaba olvidando, es conocer, dice, ¿no?, los elementos que integra, dice, ¿no?, la arquitectura moderna. ¿Sí? Bueno, sí, creo que eso. A ver. Ahora compartiremos los objetivos de una vez. Enviamos. Bien, hay alguien más que quiere unirse, es Rivero. Y Efer Aponte. Y bueno, ahora, jóvenes, hablaremos primeramente sobre lo que tenemos que hacer para el día de mañana. Este sería nuestro protocolo para el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer mañana? Dice que mañana vamos a configurar y optimizar el sistema operativo Windows. Cada cual, los que gustan, pueden llevar su portátil para hacer las pruebas. Vamos a conectar dos equipos en red a través de un switch. Conoceremos los CL y extensiones de Arduino. En lo posible lo utilizaremos. Implementar un ejemplo con el hardware de Arduino. Eso implica, jóvenes, instalar el software de Arduino en nuestra computadora y obviamente ponerlo a punto para empezar a trabajar, y conocer el hardware de Raspberry Pi e implementar un ejemplo con Python. Si nos da tiempo, súper, jóvenes, lo vamos a hacer, ¿sí? Hay a veces que nos proponemos hacer bastantes cosas y no nos da tiempo. Entonces, nuestro laboratorio se llevará a cabo el día sábado 26 de febrero a partir de las 9 a.m. hasta las 12 horas. Muy similar a lo que hicimos el anterior sábado. Bien, entre los materiales que vamos a utilizar, estamos solicitando placas Arduino. Si usted lo tiene, lo lleva. Protoboard, computadoras, cables UTP, un switch, un teste de red y 3 regletas o supresores de pico. Obviamente también no se olvide llevar sus materiales de bioseguridad, jóvenes, porque es necesario que usted, digamos, se cuide también, debido a que la pandemia, jóvenes, no es algo que podemos ignorar, jóvenes, por lo menos por todos los resultados que hemos podido ver, ¿sí? Es fácil decir no existe cuando no me da, pues, ¿no? Y cuando nos da, decimos que existe. Bueno, así somos los seres humanos, compañeros. Bien, luego, jóvenes, ¿qué podría llevar? Me dice usted. Bien, no es obligatorio, jóvenes, pero si usted tiene una placa Arduino, lo lleva para poder trabajar con su placa Arduino, con su propia computadora. Si lleva su portátil, por favor le pido de que no lo lleve puesto mostrándole a todo el mundo. Cuídelo bien, métalo una mochilita en algo para que nadie se lo mire, nadie le eche el ojo, porque no debe olvidarse que vivimos en una ciudad muy insegura y no sería bien, jóvenes, que tengamos, digamos, algún tipo de sorpresa, ¿no?, o novedades negativas, ¿sí? Bien, eso sería, jóvenes. Ahora, no se olvide, siempre es necesario llevar un
alicate, un desarmadorcito para poder sacar las placas cuando están conectadas o algo así. ¿Alguna consulta al respecto, jóvenes? Pregunto. ¿Aló? Lisa estaba diciendo que hay que tener cuidado con nuestras computadoras. ¿Eso quiere decir que tenemos que llevar nuestras computadoras portátiles? A ver, le estoy volviendo a repetir, jóvenes. No es obligatorio que lleve su computadora. Creo que no he dicho que tienen que llevar. No es obligatorio. Si usted quiere llevarlo, porque quiere configurar Arduino allá, porque eso es lo que vamos a hacer, quiere probar su placa si funciona o no funciona, porque esa parte es lo que más a veces toma tiempo, lo lleva. Caso contrario, digamos, no, lo hace usted solito, digamos, no, en su casa, puede seguir los tutoriales, puede seguir la ayuda que le voy a dar durante la clase del día de mañana. No es necesario que usted tenga que comprarse todas las placas de Arduino, los cielos, o sea, los componentes, los agregados, digamos, de Arduino. Si usted lo tiene, lo lleva pues para poder utilizar. ¿Por qué? Porque si no lo utiliza, usted no sabe si funciona o no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Aló? Pregunto, jóvenes. Sí, Lisa. Listo, ¿Ya? sí, una pregunta, Ah, pero para el proyecto final que dice que hay que hacerlo en Arduino, ¿para eso nos van a dar en la universidad un Arduino? ¿O cómo es esa parte El que quiere para utilizar el proyecto final? Arduino, va a tener nomás que comprarlo, porque difícil es que la universidad le dé Arduino, digamos, ¿no? Lo que sí nos van a prestar es para la práctica de laboratorio. Estamos solicitando que nos presten algunas placas Arduino. Ah, entonces Ahora, para el proyecto final no es obligatorio, disculpe, recuerdo. es que para el proyecto final usted ve qué hardware ocupar, digamos. Puede hacerlo con circuitos integrados, si es que con eso simplemente funciona. Puede hacerlo utilizando, por ejemplo, PIC. Si usted ya, para los que están en electrónica, por ejemplo, para ellos no es nada complicado programar un PIC, ¿sí? Ahora, si usted quiere, utilice un Arduino Uno, que es uno de los más sencillos. Antes había el Nano, pero le cuento que mi máquina no le reconoce mi Arduino Nano por algún motivo. Ya debió quedar pues ya en desuso, supongo. No me informé bien sobre el hecho, pero no lo reconoce. Así el que me funciona es el Uno y el Mega, que son los dos que tengo. Y obviamente yo igual voy a llevar mi placa para poder hacer mis propias pruebas mientras ustedes están haciendo sus detalles para poder armarlo, así como lo hicimos el otro día. Bien, luego jóvenes, si usted tiene su placa, lo lleva. Si tiene su computadora y quiere llevarlo, lo lleva también. Caso contrario, trabajamos con lo que nos da la universidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ventaja tiene llevar la computadora? Que usted va a poder conectar en red con su propia computadora, configurarlo con su propia computadora. No es lo mismo que hacerlo con otra computadora. ¿Me capta, Guzmán, Diego? Sí, sí, ¿Ya? voy a llevar. Solamente le Bien, preguntaba para el ya. proyecto final Ujú, bueno, si pero la puedo hacer algo sugerencia con de eso. siempre, va a disculpar, terminar este pedacito, pero la sugerencia de siempre, Diego, y a todos los que vayan a llevar un equipo, no lo exponga a su equipo, no le esté mirando ahí en el micro, no lo esté demostrando, nada. Guárdelo bonito, llega a la universidad, entra, ya lo abre, lo vuelve a guardar, se lo lleva, porque yo hago lo mismo, compañeros, ¿sí? Y obviamente que no me gustaría que a nadie le pase nada malo, jóvenes. ¿Le escucho, Diego? No, le decía que sí, para el proyecto final podía hacer un script de Python, eh, o sea, podía hacer un código en Python, eso, en vez de hacer algo totalmente con Arduino, etcétera. Ya. Puede hacer un código en Python siempre y cuando implemente algo relacionado con la materia. Por ejemplo, ¿qué? Hacer un sumador de bit, un restador de bit basado en complemento a 2. Puede hacer, por ejemplo, el mapa de Karnaugh. Puede hacer el generador de tramas, ¿no? O sea, con paridad entrelazada. Puede hacer tantas cosas que hemos aprendido, jóvenes. ¿Sí? Puede hacer. Puedo hacer un analizador de bits. No sé si tendré aquí pues mis archivos de antes, que antes tenía varios archivos interesantes. No sé si los tendré aquí. A ver, vamos a ver. Si por si un caso lo tengo, a ver. Si lo tengo, súper. Si no, ni modo. Creo que no lo tengo.
perdería tiempo buscándolo, ¿sí? Bien, entonces, antes yo tenía unos archivos pues donde tenía, por ejemplo, una secuencia de bits, pero de unos archivos pues grandísimos, no es pequeñito. Y entonces, por ejemplo, ¿qué mensaje me está dando en esa secuencia de bits? Y se encontraban cosas interesantes en ese archivo, ¿sí? Pero todo eran números binarios, todo eran números binarios, tal como reciben las señales los de la NASA y esos otros más. De hecho, lo descargué de una de esas páginas, digamos, ¿no? Porque el reto era descubrir qué mensaje había ahí adentro. Ese era el reto. Y obviamente había que buscar, pues, ¿no? A nivel binario, a nivel decimal, hexadecimal, base tanto, no sé, pues había que ver alguna manera de poder encontrar los mensajes que había adentro. Entonces podía crear un decodificador también de mensajes, un cifrador de mensajes. ¿Aló? Bien, jóvenes, entonces en vista que ya hemos hablado de eso, Y hice una pregunta, si lo implementamos algo de la materia, entonces ya no haríamos lo que nos tocó, como era el contador digamos, el contador del peso de un producto, digamos, que identifique qué producto es y qué cantidad tiene, qué peso tiene eso. Eso que teníamos que hacer, entonces si lo hacemos algo en Python, la de verdad algo de la que materia, entonces podría ya no hacemos todavía, eso. ya, acuérdese que el proyecto que han elegido, lo han elegido ustedes como equipo de trabajo, ¿están de acuerdo? Eso han decidido. Ahora todavía podría yo creo cambiarse, pues ya que ahora ya conoce ya casi todo el contenido de la materia, ¿no? Podrían elegir uno. Pero obviamente me tienen que decir de qué se trata. No vaya a ser que ese día venga y diga, y ahora ya hemos hecho esto, digamos, ¿no? Me tiene que decir con tiempo. O sea, máximo podría ser hasta mañana que lo decida. ¿Estamos de acuerdo? Si cambia. Caso contrario, se mantiene eso, pues. Lo que han elegido, porque a nadie se le ha impuesto un tema. ¿Sí? Ustedes lo han elegido porque ustedes querían ese tema. Ah, bueno, ingeniero, Pero, gracias, entonces mañana le decimos. pero Listo, ¿podría ¿está ser un bien? contador con Python o muy Tendría que simple? trabajar con Raspberry Pi, con algún tipo de CIEL, pues, porque cómo podría ser, digamos, su interfaz, cómo podría lograr, digamos, no comunicarse. Ahora, a no ser de que usted coloque, digamos, algún dispositivo a su computadora vía USB y lo comunique por ahí, no sé cómo lo haría, pues. Antes se utilizaba, pues, los puertos Pero, serial, antes, pero hoy ya no tenemos puertos seriales para poder una hacer la balanza parte digital, no domótica, sé. ¿sí? Es el detalle, compañero. Ok, Bien, gracias. por eso es que con Arduino es mucho más fácil hacer todo eso. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Aló? Bien, entonces, jóvenes, ahora vamos a hablar sobre los elementos que integran la arquitectura de von Neumann, aunque nosotros ya lo conocemos porque hemos ido replicando continuamente, jóvenes, con ustedes, ¿sí? Le pido también de que no se olvide, jóvenes, de revisar estos contenidos que en el material le va diciendo al final. Creo que ya les he mostrado esta parte también, ¿no? Esto ya es de su dominio desde hace mucho tiempo, muchas semanas atrás. Hablamos ya de la metodología para la implementación de soluciones domóticas, ¿no? Esos son los pasos que debe seguir. Más abajo están los circuitos integrados, ¿sí? En sus diferentes presentaciones, y obviamente también lo tiene ya los datasheets. ¿Correcto, jóvenes? Aló, pregunto. Bien, entonces, jóvenes, empezaremos, continuaremos. Bien. Cuando nosotros entramos, jóvenes, a la plataforma virtual, vamos a poder ver este material. Este es el segundo material que está publicado y habla sobre la arquitectura de von Neumann. Y en esta parte me dice lo siguiente.
me habla 200. Así que voy a tener nomás que agarrar, ir como que voy a ir leyéndolo y explicándole todo para que podamos ir trabajando. ¿O quieren ustedes, les doy unos minutos y discutimos después sobre la arquitectura? ¿Qué opinan, jóvenes? Entonces, Léanos qué nomás dicen. ya. Entonces, ¿qué es la arquitectura de von Neumann, jóvenes? La arquitectura de von Neumann, jóvenes, es un diseño teórico para poder representar el funcionamiento de una computadora. Y obviamente la propuesta es de que la computadora tenga los programas almacenados internamente, porque previo a esto, jóvenes, las computadoras requerían de estar conectándose continuamente los cables de un lugar a otro lugar, ¿no? O sea, reconectando los cables, y eso a veces dice para algunos programas tardaba, según lo que comenta este material, hasta 2 semanas. Entonces la arquitectura von Neumann fue la base para casi todas las computadoras que actualmente se construyen, jóvenes. ¿Qué de interesante más tiene la arquitectura de von Neumann? ¿Qué más de interesante tiene? A ver, vamos a seguir leyendo, dice, ¿no? Dice que la arquitectura de von Neumann consiste en una unidad de procesamiento. Tiene una unidad central de procesamiento. Y en esa unidad central de procesamiento, jóvenes, se encuentra la unidad aritmética lógica y la unidad de control. También se vincula o trabaja estrechamente con la memoria principal, los dispositivos de almacenamiento secundario y a los que denominamos, jóvenes, dispositivos de entrada y salida. Y aquí tenemos el diseño, la propuesta de von Neumann para el desarrollo de la construcción de una computadora. Entonces, los dispositivos de entrada o los sistemas de entrada le dan los datos a la CPU. La CPU agarra esos datos y lo almacena en la memoria principal. Esos datos en algún momento, jóvenes, requieren volver a la CPU para que puedan ser operados, calculados o simplemente almacenado. Luego, jóvenes, de alguna manera, jóvenes, esos datos, una vez que terminan de procesarse, vuelven de vuelta a la CPU. Perdón, vuelven de vuelta a la memoria RAM, de la CPU a la memoria RAM. Quien realiza esa tarea es la unidad de control. Y en algún momento esos datos necesitan hacerse persistentes en una unidad de almacenamiento secundario. Entonces, a través de la CPU, vuelve esos datos y se van a la unidad de salida. Entonces, normalmente es el proceso que se realiza. Pero, ¿qué pasa? La unidad de control, jóvenes, deben saber que es la parte más importante que tiene la CPU, porque se realiza de la interpretación de las instrucciones, jóvenes, de poder llevar los datos a la memoria, de poder habilitar, jóvenes, el acceso o los recursos para ciertos subsistemas, ¿no?, que están solicitándolo. De hecho, la unidad de control, jóvenes, también le dice a la ALU que realice las operaciones a través de su registro de entrada de datos y su registro de salida de datos. La CPU también tiene un contador de programas, jóvenes, y obviamente tiene muchos registros para poder guardar los datos temporales o de los cálculos que se están realizando, jóvenes. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho von Neumann con su arquitectura? Dice, ¿no? Dice que esta arquitectura asume que todo cálculo extrae los datos de la memoria. Entonces, los datos están en la memoria, los procesa y luego los envía de regreso a la memoria. Pero también esa misma memoria, jóvenes, la misma memoria también guarda, jóvenes, las instrucciones, lo que significa que tiene una misma memoria para guardar datos e instrucciones. ¿Cómo es que realiza esa tarea? Lo cierto es que lo que él hace es segmentar la memoria. Asumamos que esta es la memoria RAM. Entonces él dice, una parte de esto va a servir para guardar los programas. Por ejemplo, esta parte que sean para los programas que se están cargando en la memoria RAM. Y el resto van a ser datos, variables, ¿no?, todo lo que tenga que ver con datos.
Entonces, se segmenta de cierta manera. ¿Quién lo segmenta eso? El sistema operativo. Entonces, en resumen, decimos que la arquitectura de von Neumann, jóvenes, la arquitectura de von Neumann utiliza la misma memoria, jóvenes, y el mismo bus para almacenar tanto datos como instrucciones. Pero eso va a provocar un problema que posteriormente vamos a ir viendo, que se llama el cuello de botella de von Neumann. ¿Sí? Entonces, esa arquitectura necesitaba de alguna manera hacerse algunas mejoras, algunas propuestas. ¿Y cuáles fueron las propuestas que se dieron? Dice, ¿no? Debido a que no se puede acceder a la memoria, dice, de los datos y la del programa a la vez, o sea, donde están las instrucciones, la arquitectura de von Neumann es propensa a cuellos de botella y a que se debilite el rendimiento del computador, o sea, baja el rendimiento del computador. ¿Por qué? Porque tiene que esperar algunos procesos que duran mucho más y que son de alta prioridad. Esto es lo que se conoce como el cuello de botella de von Neumann, es un efecto. Entonces, dice, ¿no? Uno de los cambios realizados implicó considerar la cantidad de datos que se deberían enviar realmente a la memoria y la cantidad que se podía almacenar localmente. Entonces dijeron, mire, ¿sabe qué? Si un programa quiere guardar datos en la memoria, no le vamos a esperar que guarde toditos los datos, digámosles, máximo tanto puede guardar en la memoria, ¿sí? Y obviamente, si quiere guardarlo localmente, también se le dice, mire, ¿sabe qué? Usted puede guardar tanto en los registros, nada más. ¿Por qué? Porque hoy en día las computadoras tienen memoria caché, digamos, ¿no? De nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente. Entonces, dice, de esta manera, en lugar de tener que enviar todo a la memoria, dice, ¿no? Los cachés múltiples y los cachés proxy, dice, ¿no? Pueden reducir el flujo de datos desde los chips del procesador. O sea que hay memorias intermedias antes de la memoria RAM. Son como pequeñas memorias RAM, si vale el término, ¿sí? Y así fue, jóvenes, como aparecieron en esa época dos personas. Uno de ellos fue el matemático Alan Turing, y tanto von Neumann como una persona, jóvenes, que tenía un prodigio muy interesante, jóvenes, para lo que es la matemática, porque él ha propuesto muchos modelos matemáticos, jóvenes, para lo que hoy conocemos referente a la organización de la computadora. Entonces, dice así, hasta ese momento, dice, ¿no? Las computadoras en tiempo de guerra se programaban, dice, ¿no? Más o menos reconectando toda la máquina para poder llevar a cabo una tarea. O sea que había que conectar un cable con otro cable y así sucesivamente. Por ejemplo, la primera computadora llamada ENIAC tardaba 3 semanas, dice, mire, 3 semanas en reconectarse para hacer un cálculo diferente. O sea que de pronto yo quería sumar distinto, quería multiplicar, quería sacar algún cálculo distinto, me tiraba 3 semanas tener que configurarlo. Ahora ya se pone a pensar lo que sintió Grace Hopper, la señorita Grace Hopper, cuando vio de que de pronto la computadora se paralizó. No, pues se quería matar, porque imagínense haber trabajado 3 semanas, 2 semanas, 1 semana reconectando y de pronto no funciona la máquina. Se colgó, como decimos. Se choqueó. Así que agarró, encontró la polilla y con bronca lo pegó en el papel y dice, no, este bicho ha impedido que la computadora siga funcionando. ¿Se acuerda de esa historia que le contamos al inicio, jóvenes? Sí, Listen, y eso justamente y eso fue el primer bug, ¿no? El primer bug y fue histórico. De los primeros creadores de las computadoras, ¿no, Listen? Entonces, jóvenes, siguiendo con los contenidos, ¿dónde estamos? Siguiendo con los contenidos, entonces, jóvenes, no era una tarea tan sencilla el programar en ese entonces. Se programaba a plan de conexiones de cables. No había un programa que yo escribía como en Python, como lo hago con otros programas como en C, como los otros. Nada, compañero. Era plan de conexiones con cable. Eran puros circuitos.
Y así más o menos está, jóvenes, la computación cuántica hoy en día, ¿sí? No está todavía tan avanzada como para crear aplicaciones bien poderosas como las que corren en nuestras computadoras. Así que el uso de la computadora cuántica tiene, digamos, ¿no?, sus limitantes. Tiene sus limitantes. Entonces, jóvenes, definieron un nuevo concepto para esto, dicen, ¿no? Y consistía en que una memoria no solo debería almacenar datos, dicen, sino también programas, dicen. Y los dos deberían estar guardados en la misma memoria. Entonces, una memoria que compartía tanto datos como programas. Estaba partido en cierta manera, segmentado, así como particionamos los discos. Por ejemplo, si analizamos un poquito ese detalle, mi equipo, voy a abrir un nuevo explorador. Yo tengo un disco duro, pero ese disco duro tiene una parte para los programas y otra parte para los datos. Mire, y manejo la misma lógica. Y lo mismo han hecho estos señores. Una parte para programas y otra parte para datos. ¿Qué lograron con eso entonces? ¿Qué lograron con eso? Lograron, jóvenes, que sea mucho más fácil, jóvenes, programar o reprogramar o modificar los programas, jóvenes. Y obviamente que Grace Hopper trabajó en los primeros compiladores, ¿no? Bueno, ella fue una de las primeras que creó un compilador por si acaso y creó otros más. Fue una de las primeras, jóvenes, que ayudó en el desarrollo del lenguaje COBOL y otros lenguajes más, jóvenes. Bien, sigamos, hablemos ahora del modelo, dice. Este material es muy bonito, bien sencillito, mira, dice, ¿no? El fundamento principal del modelo von Neumann es el pensamiento que el programa esté guardado internamente en una máquina, dice. O sea, el programa tiene que estar en la computadora, dice, ¿no? En la unidad de memoria se encuentran datos y también el código de programa. Mira, lo replica hartas veces, fíjese, jóvenes. El diseño de esta arquitectura es la siguiente. Tenemos dispositivos de entrada. En los dispositivos de entrada hablamos de muchos dispositivos de entrada, jóvenes. El teclado, el micrófono, el mouse, las pantallas táctiles, jóvenes. Los sensores, jóvenes, que van leyendo continuamente nuestras expresiones. Las tabletas gráficas y todo lo que permite introducir datos a la computadora para su procesamiento, jóvenes, se llama dispositivos de entrada. Eso va a entrar, jóvenes, a la unidad de sistema donde se encuentra la CPU y obviamente la CPU va a guardar esos datos en la memoria y lo va a reutilizar, jóvenes, para realizar algunos cálculos. De hecho, la unidad de control es la encargada, jóvenes, de poder realizar la gestión de los datos y la ejecución de las instrucciones. Ella es la que decide quién lo va a hacer, quién va a hacer algo. Y también decide la unidad de control quién va a tener, jóvenes, quién va a poder hacer uso de un recurso del sistema. Y una vez que los datos ya están procesados y todo lo demás, la misma unidad de control ve la necesidad de que esos datos, de acuerdo a la petición que haga el usuario, vayan a un dispositivo de salida. Existen varios tipos de dispositivos de salida o de despliegue de los datos. Tenemos, jóvenes, las pantallas, las impresoras, tenemos los parlantes. ¿Qué más tenemos, jóvenes, como dispositivo de salida? A ver, acuérdese, data display. ¿Algo más? ¿Se acuerda? ¿Auriculares? Auriculares, ¿no? Los parlantes auriculares. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué hay en la unidad central de proceso? Dice que es un circuito digital que se encarga de ejecutar las instrucciones, dice, ¿no?, de un programa. Normalmente la conocemos con el nombre de la CPU, ¿sí? Pero la CPU contiene a la ALU, a la unidad aritmética lógica, a la unidad de control y los registros, jóvenes, los registros de trabajo. Entonces, la unidad aritmética lógica, jóvenes, se encarga netamente, jóvenes, de realizar operación aritmética lógica sobre los datos que le dice que debe trabajar la unidad de control. Y obviamente va a realizar muchos tipos de cálculos, aunque vuelvo a aclarar, jóvenes, que la unidad aritmética lógica o la CPU
normalmente solamente sabe sumar y el resto de las operaciones, jóvenes, son abstracciones matemáticas. ¿Se comprende, jóvenes? Bien, entonces cuando hablamos de la unidad de control, jóvenes, estamos hablando, jóvenes, de ese subsistema, jóvenes, que controla el funcionamiento de la ALU, la memoria y los dispositivos que están conectados a la computadora, jóvenes. Y les dice, mira, ¿sabe? Ustedes van a hacer esto de acuerdo a las instrucciones que hay en los programas. Por ejemplo, si hay una instrucción que dice que debe sonar el parlante, pues emite un sonido. Si hay una instrucción que dice que debe mostrar en la pantalla, lo hará. Entonces, la unidad de control, jóvenes, gestiona todos los procesos que estén cargados en la memoria. Bien, y cuando un proceso es muy largo, muy grande de poderlo gestionar, de ejecutar de un solo saque, es lo que hace, jóvenes, agarra y realiza un cambio de contexto. ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese proceso, jóvenes, genera valores intermedios, configuración intermedias del programa, donde dice, mire, sabes que deténgase un ratito hasta aquí, el trámite que está realizando, si vale el término, ¿no? Y en unos momentos más le vuelvo a atender, dice. Y espera un quantum. ¿Se acuerdan, jóvenes, que era un quantum? Un quantum es un periodo de tiempo, ¿no? En clock tick, que espera cada proceso para poder ser atendido durante ese periodo de tiempo. Ahora, ¿qué ocurre con los registros? Dice, ¿qué son los registros? Cuando hablamos, jóvenes, de los registros, jóvenes, estamos hablando de áreas de almacenamiento de alta velocidad. De hecho, que funcionan a la misma velocidad que funciona la CPU. Y guardan datos, jóvenes, previos o datos, digamos, ¿no?, que van a ser utilizados en ese momento. Por eso, ¿no?, el registro de direcciones de la memoria contiene la ubicación de la memoria de los datos. El registro de datos de la memoria contiene los datos que se transfieren a la memoria. Dice. Entonces, uno de ellos le dice dónde va a guardar, por eso se llama registro de direcciones, o de dónde va a leer, y el otro dice qué es lo que va a guardar, que son los registros de datos. Bien, vamos con la memoria. Sigamos avanzando, jóvenes. Entonces, la computadora tendrá, dice, una memoria que puede contener datos y también programas, dice, ¿no? Pero a esta memoria se lo conoce como memoria RAM o memoria principal o memoria a corto plazo. Obviamente que esta memoria es rápida, pero no tan rápida como los registros. Eso sí, en algún momento hubo un comentario que si crearíamos una memoria RAM de esa capacidad con la misma tecnología de los registros, saldría carísimo, carísimo, ¿sí? Por lo menos, no sé en qué proporción será hoy en día más caro, pero dice que saldría muy caro porque sería una memoria pero muy rápida, ¿sí? Entonces la memoria RAM dice que se divide en celdas, así como se visualizan, jóvenes, en los ejemplos, donde tenemos los ejemplos. No hemos cargado un ejemplo aquí, pero asumamos que fuera esta la memoria RAM. Entonces, por una parte está codificándose la dirección y por otra parte están los datos, ¿sí? De esta manera. Pero internamente esos datos están segmentados en varias partes. No todo es dato, no todo es intrusión también. Entonces están segmentados de alguna manera. Sigamos. Entrada y salida, dice. En la arquitectura von Neumann, jóvenes, la entrada y salida permite de que aquellos datos que se van a procesar, que son entrada, y aquellos datos que ya han sido procesados o resultados, puedan verse a través de un dispositivo de despliegue o de captura de información. Podemos decir que las entradas son, jóvenes, los sensores, ¿sí? Sensores, y las salidas serían los actuadores dentro de un sistema computacional, digamos, ¿no?, que maneje, por ejemplo, circuitos electrónicos o circuitos lógicos. Los buses o bus, dicen, ¿no? La información debe fluir, dicen, entre las diferentes partes de la computadora a través de un bus. No es un cable, por si acaso, necesariamente, ¿sí? Sino es una
circuitería, así como carreteras que están conectados entre el procesador, la memoria y obviamente otros dispositivos más u otros sistemas, subsistemas. Por eso dice, conectando, dice, ¿no?, las unidades de la CPU a la memoria principal y también con otros subsistemas, como el DMA y otras cosas más. Dice, el bus de direcciones, dice, transporta las direcciones de los datos, fíjese, pero no los datos, solamente las direcciones. Es como quien dice, él es para enviar direcciones, la ubicación donde está el dato en la memoria RAM. Fíjese que la memoria RAM tiene muchas celdas, entonces él tiene la numeración de cada filita, cada celda. Entonces él dice, bueno, el de aquí es el número 0, dice, ¿no? El de aquí es el número 1 y él sabe entonces cómo sacar. Entonces él solamente maneja eso. Y dice que el bus de datos transporta los datos entre el procesador y la memoria y los dispositivos de entrada y salida. O sea, si hay alguien que quiere sacar los datos, él se encarga del bus de datos. Lo que fluye por ahí se muestra o se guarda. Ahora habla del funcionamiento de la arquitectura von Neumann. Entonces, ¿cómo funciona esta arquitectura von Neumann? Dice, ¿no? Entonces, dice así, el principio relevante de la arquitectura von Neumann, dice, ¿no?, es que la memoria, dice, se almacena tanto los datos como las instrucciones. Vuelvo a repetir, y se trata de igual manera, lo que significa que las instrucciones y los datos son direccionales, dice. Entonces, funciona usando 4 simples pasos. Estos son los procesos o subprocesos que se realizan: buscar, decodificar, ejecutar y almacenar. A esto se llama ciclo de la máquina. Bien, entonces entenderemos qué es buscar. ¿Qué significa buscar? Dice que cuando está haciendo el proceso de la búsqueda, obtiene las instrucciones desde la RAM. Va y busca una instrucción en la RAM y se las coloca en la memoria caché para que la unidad de control acceda a eso, vea qué es lo que hay que hacer. Luego hay una etapa de decodificación o decodificar, y dice que la unidad de control agarra, lo decodifica, dice, bueno, aquí hay que realizar una operación aritmética, y entonces dice, no, se lo da a la unidad aritmética lógica para que pueda entender y realizar la operación aritmética. A fin de cuentas no le interesa qué operación aritmética va a hacer, simplemente dice a la unidad aritmética lógica, usted lo hace y punto, y me entrega los resultados. Me dice cuando termine, dice, y no es más. Luego, jóvenes, viene la etapa de ejecutar o ejecución. Entonces, la unidad aritmética lógica ejecuta las instrucciones, lo que haya que hacer, las operaciones, y envía el resultado, dice, no, a la memoria caché. ¿Listo? Que es un registro de trabajo. Bien, vamos ahora con almacenar. ¿Qué pasa con almacenar? Dice, ¿no? Una vez que el contador de programa, dice, ¿no?, indica detenerse, se descarga el resultado a la memoria principal. Entonces, en algún momento va a haber un momento de alto. Dice, paren un rato, compañeros, ¿no? Hay que llevar los resultados a la memoria RAM. La memoria principal es la memoria RAM, porque ya tenemos muchos datos y no vamos a poder tener más. Entonces es como que desalojamos. Es como cuando están realizando la fila y dicen solamente pueden entrar 10 más, y de pronto se llena todito, un rato que atiendan primero y luego entran unos cuantos más, dice, ¿no? Y así que de esa manera se gestiona, jóvenes, los procesos, el acceso a los datos, ¿sí? Bien, el cuello de botella, dice, ¿no? Si una máquina von Neumann, dice, desea realizar una operación con datos de la memoria, en la memoria, estos se tienen que trasladar a través del bus hacia la CPU. Después de realizar, dice, obviamente después de realizar los cálculos, se necesita mover el resultado a la memoria a través del mismo bus. O sea que primero lo lleva a la CPU, y de la CPU de vuelta lo tiene que llevar a la memoria RAM. Dice que así funciona. Entonces, el cuello de botella von Neumann acontece cuando los datos que se introducen o se sacan de la memoria deben hacer tiempo mientras se completa la operación actual en la memoria. O sea que de pronto hay datos que se están llenando en los registros, ¿no? Y tienen que esperar
hasta que hay un momento en que puedan llevarlo a la memoria RAM. Entonces, asumiendo que esta es la memoria RAM, entonces tiene que esperar ese momento cuando se lo lleve a la RAM. Caso contrario, jóvenes, dentro del procesador, en los registros se van a empezar a incrementar los datos cada vez más y va a haber un terrible problema, jóvenes, ¿no? Y va a rebalsar, ¿no?, los datos. Entonces, para que no ocurra eso, es que tiene que hacerse un momento de alto, un momento de parar las cosas para poderlo llevar. Es decir, diciendo, si el procesador acaba de completar un cálculo y está listo para realizar el siguiente, tiene que escribir en la memoria el cálculo terminado. ¿Por qué? Porque no va a haber espacio para poder realizar el cálculo, ¿sí?, que ocupa el bus, antes de poder recuperar nuevos datos de la memoria y también usar el mismo bus. Entonces, joven, ni bien termina de trabajar, digamos que este es el trabajo que ha realizado, ese trabajo concluido con los resultados, con todo, debe volverse ya nomás a la memoria RAM, jóvenes. Caso contrario, no van a poder transitar los datos dentro de los registros. Eso es lo que está diciendo. Bien, ¿qué ventajas tiene el modelo de von Neumann? Vamos a ver. Dice, la unidad de control recupera los datos y las instrucciones de la misma manera desde la memoria. O sea que no hay diferencia entre leer datos o instrucciones. Simplemente dice, allí están y listo, lo recoge y punto. Por tanto, el diseño y desarrollo de la unidad de control está simplificado. ¿Por qué? Porque no tiene que acceder a dos memorias distintas. Dice que también los datos desde los dispositivos de entrada y salida y de la memoria principal se recuperan de la misma manera. Otra, dice, ventaja. La organización de la memoria, dicen, es realizada por los programadores, lo que permite utilizar toda la capacidad de la memoria. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que cuando programen el sistema operativo, el programador es el que va a definir muchos de los parámetros de gestión de la memoria. De hecho, con Windows usted puede realizar muchas configuraciones, jóvenes. Otro, manejar un solo bloque de memoria es más simple y fácil de lograrlo. Otro, dice, el diseño del chip del microcontrolador es mucho más sencillo, ya que se accederá a una sola memoria, ¿sí? Lo más importante del microcontrolador es que el acceso a la RAM en arquitectura von Neumann se podrá usar tanto para almacenar datos y para almacenar instrucciones de programa. Creo que lo repite hartísimo porque no debemos olvidar, jóvenes, esa es la característica más principal o esencial de esta arquitectura respecto a la arquitectura de Harvard, que es un poquito distinto porque tiene dos ámbitos de almacenamiento. Entonces, jóvenes, habla ahora sobre el desarrollo del sistema operativo. ¿Qué debería contemplarse? Dice, la principal ventaja de tener una misma memoria, dice, para los programas y los datos, es que los programas se pueden procesar como si fueran datos, ni más ni menos. La forma de acceso, lectura y grabar, o sea, lectura y escritura muy similares. En otras palabras, se puede escribir programas cuyos datos sean otros programas. Un programa cuyos datos son otros programas no es más que un sistema operativo. De hecho, si no se permitieran los programas y los datos en el mismo espacio de memoria, como sí sucede en la arquitectura von Neumann, nunca se hubiera podido desarrollar los sistemas operativos. Bueno, es una exageración, pero en parte es correcto. ¿Por qué? Porque si no se hubiera implementado la arquitectura von Neumann, nunca hubiéramos podido guardar programas en la memoria. Eso está diciendo. Y no solamente los sistemas operativos, nunca hubiéramos podido hacer correr programas multitarea como hoy lo tenemos. Tal vez probablemente seguiríamos con programas monolíticos. Pero debe tener alguna desventaja, dice. Aunque las ventajas superan, dice, con creces a las desventajas, el problema es que solo hay un bus que conecta la memoria con el procesador. Hay una sola carretera, dice, ¿no? Y solamente puedo ir en un solo sentido a la vez. O voy o vengo. Pero no puedo ir y venir al mismo tiempo. Acuérdese los sistemas de conexiones que existían, ¿sí? Acuérdese que hemos llevado a esa parte de los sistemas de conexión. Por lo que solo se puede obtener una instrucción o un elemento a la vez. No puedo realizar, jóvenes, eso en el mismo momento, digamos, ¿no? Leer una instrucción y los datos. No puedo hacer eso. Esto significa, dice, que el procesador puede tener que esperar más tiempo para
que lleguen los datos o las instrucciones. O sea, ahí puede tener el procesador mucho tiempo muerto, mientras la unidad de aritmética lógica está trabajando, la GPU también está trabajando, y el procesador dice, wow, mi madre, ¿y ahora qué hago? Esto están ocupando la memoria, y le dije que lo ocupen, pero se están pasando de tiempo, dice, ¿no? Esto se conoce como el cuello de botellas de von Neumann. Miren, como la CPU es mucho más rápida que el bus de datos, fíjese, ¿no? Esto significa que a menudo permanezca inactiva. ¿Quién? La CPU. O sea, la CPU tiene tiempos muertos, jóvenes, justamente porque la memoria RAM no es tan rápida como los registros y la CPU. Bien, por el procesamiento secuencial de las instrucciones no se permite la implementación paralela del programa. Lo cierto, jóvenes, que no hay una implementación o una ejecución paralela como uno quisiera verlo. Pero hoy en día, jóvenes, con los múltiples cores es posible hacerlo, porque parte del programa se está ejecutando en un core, el otro en otro core, y así sucesivamente. Entonces se está procesando, jóvenes, de forma paralela muchas instrucciones. Hoy en día, acuérdense que este diseño se hizo en un momento, jóvenes, cuando no había todavía la multitarea, la multiprogramación, ¿sí? Al compartir la memoria existe el riesgo de que se escriba una instrucción sobre otra debido a un error de programa. Sí, este es uno de los problemas más comunes, jóvenes, y que Windows hasta ahorita, jóvenes, no ha podido superarlo, la verdad de todo, porque con Windows 10 a lo menos sigo teniendo el problema, muy similar al del Windows 98, que fue ya crítico, jóvenes. Entonces, de pronto, llega a escribirse, jóvenes, los datos en un lugar donde ya está ocupado. Y obviamente cuando se ejecuta esa parte encuentra cosas incoherentes. Y entonces simplemente el equipo dice, bueno, suficiente, no entiendo esto, no continúa, ¿no? Y no tiene la secuencia, así que la pantalla azul. ¿A quiénes no le ha salido la pantalla azul? A mí también me ha salido hartísimas veces. Como usted sabe, de un momento a otro se me apagaba el sistema. ¿Se acuerdan? ¿Aló? Típico, pasa. Entonces, ese es uno de los errores muy comunes, jóvenes, de manejar en un solo ambiente, digamos, en una sola memoria, tanto programas como datos. En algún momento puede ser que alguien escriba allá arriba y justamente pasa eso, jóvenes, cuando un bitcito cambia, se modifica. Y si cambia un bitcito, es otra cosa, está apuntando a otra dirección, jóvenes, de la memoria. Entonces esto ocurre, jóvenes, en el bus de direcciones. Y cambia debido a la interferencia del medio. No es frecuente, pero sí suele pasar. Y en Mac no pasa eso, ¿no? O difícil. Lo que pasa es que hay otros sistemas que controlan, son arquitecturas distintas. Eso sí le digo. ¿Sí? Son arquitecturas, son sistemas operativos distintos. Pero con Linux Windows igual. tiene problemas. ¿Sí, Diego? No, Linux igual, digo. Linux es otra arquitectura, igual. Sí, pero son kernel distintos también. De hecho, Windows, según se comenta que Windows quiere adoptar el kernel de Linux para los futuros sistemas operativos. Se decía que el Windows 11 iba a correr sobre un kernel Linux. Por lo menos eso fue lo que escuché en su momento. No lo sabemos si será cierto o no será cierto. Pero cierto es que el kernel de Linux corre en muchos dispositivos. Y obviamente si quiere unificarse, tendrá que hacerlo, pues. Entonces, ¿qué va a hacer Windows? Solamente la interfaz del usuario. Porque la base, el corazón, la parte que interactúa directamente con el hardware, sería Linux. ¿Por qué? Porque en los servidores más grandes, jóvenes, del mundo, corre Linux, no Windows, jóvenes. Windows tiene sus ventajas de ser fácil, pero es un sistema operativo inestable. No es un sistema operativo estable. Y no es que yo lo diga, la práctica nos los demuestra, jóvenes. La práctica nos los demuestra. La única desventaja que tiene Linux es que no hay muchas aplicaciones, muchos software, jóvenes, como para que nosotros digamos, vamos a ocupar Linux. Tiene procesadores de texto, tiene graficadores, todo, pero son muy rústicos por el mismo hecho de que como es gratuito, o por lo menos digamos es
extremadamente económico. No hay gente que pues invierte para poder crear, digamos, algunos software tan interesantes como los que se desarrollan para Windows. Por lo tanto, desarrolla más software para Windows porque se gana plata. Desarrolla más software para Android. ¿Por qué? Porque se gana plata. Desarrolla más software para iOS. ¿Por qué? Porque se gana dinero, jóvenes. Entonces, hay algunas plataformas, jóvenes, donde no tiene muchas aplicaciones, no tiene mucho software y por lo tanto desaparecen esos sistemas operativos. Uno de ellos fue Windows Phone, aunque le rogaban a los programadores que programen para Windows iPhone, pero nadie le dio importancia. Lo que pasa, jóvenes, es que para programar para celulares hasta ahorita sigue siendo, jóvenes, un dolor de cabeza por la gran cantidad de recursos que consume. No lo sé, jóvenes, por qué un dispositivo tan sencillo, jóvenes, tenga que, para desarrollar sus aplicaciones, jóvenes, consuma tantos recursos, jóvenes. No lo entiendo. Ni que ocuparían esa aplicación el mismo espacio que tiene un disco duro. No lo sé, jóvenes. Entonces, si usted alguna vez ha desarrollado para Android, va a ver de que el solo hecho de cargar su ID ya es un dolor de cabeza. Si no tiene sus 16 GB de memoria en su computadora, probablemente le tome mucho tiempo el compilarlo, el probarlo. No, pues es un dolor de cabeza. Y las capas de programación, digamos, ¿no? O de definición y configuración son variadas, jóvenes. No es lo mismo que en los programas normales que desarrollamos para escritorio. Bien, sigamos, jóvenes. Sigamos, ¿dónde estamos? Y otro problema que tiene este de aquí dice, algunos programas, dice, con defectos no pueden liberar la memoria cuando termina ella, dice. O sea que la memoria queda ocupada. Y obviamente esa memoria queda ocupada y la memoria se llena y nunca libera. Entonces, más o menos podemos decir que si esta es la memoria RAM, ¿sí? Si esta es la memoria RAM, vamos a escribirlo así, RAM. Entonces, yo cargo un programa y ese programa, un ratito, a ver. Yo cargo un programa y ese programa, digamos que me ocupa este espacio. Y yo lo cierro el programa y el programa no elimina esto, no lo elimina, lo deja así. Y obviamente esto está como que nadie lo puede ocupar. Y de vuelta vuelvo a cargar el programa. Obviamente de vuelta ocupa otro espacio en el menú. Y fíjese, lo cierra el programa y el programa no libera el espacio, así que ese lugar no se puede ocupar. Y así, jóvenes, yo puedo cargar de vuelta el mismo programa que tiene problemas de liberación de memoria. Dice, no hace un flush, no hace un free. Entonces sigo ocupándome. Y de pronto yo quiero cargar otro programa que es más grande. Sí, más grande. Quiero cargarlo y quiere entrar a la memoria y le falta espacio. Me dice, mire, no puedo. Pero ¿cómo? Si yo tengo harta memoria, mire, tanto, no puede ser, ¿no? Entonces es cuando me doy cuenta que estoy ocupando un programa que me tiene ocupado la memoria. Algo muy similar a lo que hacen los gusanos, llenar la memoria. Entonces, los programas en realidad, jóvenes, deberían liberar la memoria ni bien termina. Deberían tener instrucciones para poder vaciar, desalojarse la memoria y decir, bueno, he trabajado y me tengo que ir y listo, ya no voy a utilizar nada más. Entonces, estos programas son muy similares, jóvenes, a esas personas cuando trabajan, cuando realizan un trabajo y le dejan por un basural, ¿me entiende? O sea, a todo un desorden. Entonces, lo mismo pasa en la computadora, compañeros, ni más ni menos. Entonces, no practican a lo que nosotros llamamos el trabajo limpio. Entonces, ahora estos espacios quedan ya liberados cuando un programa lo libera o cuando yo ejecuto un programa de limpieza de la memoria, que después seguramente le voy a mostrar algunos de ellos. ¿No me acuerdo? Bien, entonces esos programas de limpieza agarran
limpian la memoria, vacían de aquellos programas que nadie reclama por ellos, porque esos programas dicen, este espacio a quién le pertenece, todos calladitos, no dicen nada, ¿no? Bueno, entonces a nadie le pertenece, ese programa viene y lo borra, así, lo borra, lo borra, bueno, ni modo, y por ahí alguien quiere reclamar, ni modo, pues compañero, tarde, le dice, ¿no? Es pues cuando le pregunte, dice, ¿no? No pues cuando usted ya nomás quiere, reclama, digamos, ¿no? ¿Por qué me lo borró mi programa? Si yo lo estaba ocupando esos datos, ¿no? Y todo lo demás es su berrinche el programita, ¿no? Y le dicen, no, pues compañero, yo pregunté de quién era este lugar. Entonces, hay programas que realizan ese tipo de tareas, jóvenes, limpiar la memoria RAM. Pero nosotros como programadores debemos crear programas que cuando utilizan la memoria, cuando se carga la memoria, cuando separo espacio de la memoria, lo debo también devolverlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, sí. En ese caso habría que reiniciar entonces, si el Bien. programa. Sí, la solución, jóvenes, es reiniciar el equipo. Esa es la solución. Pero si es un virus que es el que me está llenando la memoria RAM, o sea, hay un virus que está llenándome de a poquito, ¿no? Agarra la memoria RAM, se carga, se vuelve a cargar, se invoca a sí mismo, entonces eso no tiene solución así por así. Hay que pasarle con un buen antivirus para detectarlo o hacer algo. Pero Dicen, usted tiene sería otro mejor problema. formatear la Y ahora, máquina. la opción más crítica, jóvenes, es formatearlo. Cuando es una computadora personal, jóvenes, no pasa nada. Yo lo formateo, pues, y después ya de vuelta no lo ocupo. A lo mucho me perjudica cuantas horas. Pero cuando es un equipo de producción como un servidor, por ejemplo, es un dolor de cabeza porque un servidor tiene muchos procesos corriendo. Hay mucha gente que depende de ese servidor. Imagínense que Facebook formatee su servidor principal. No, pues no va a dejar varias horas, jóvenes, sin nuestro, ¿cómo podemos decirlo, no? Sin entrar a nuestra red social, a nuestra página. Perdón, dicen, pero eso ya pasó justamente el año pasado, en diciembre más o menos, en Facebook. Tuvieron que formatear su servidor porque precisamente les entró un virus. Entonces tuvieron que formatear su servidor principal, donde alimentaba también a los servidores que era también de WhatsApp, también como de Instagram. Seguramente creo que era reiniciar, no formatear, creo que era reiniciar. No, lo formatearon porque les implementaron un virus. La verdad, no me enteré muy bien cuáles fueron los procesos. Lo único que sé que muchas empresas perdieron muchos jóvenes. Y bueno, nosotros no perdemos nada porque no tenemos negocio para ahí en Facebook, ¿no? Pero Facebook da servicios a empresas, a instituciones y a todo. Y además de eso, que hay muchas de las empresas que se autentican utilizando la cuenta de Facebook. Así como me autentico yo utilizando la cuenta de Google, lo mismo. Entonces esas personas no podían entrar a los programas, a las aplicaciones, a todo lo que tienen. Ahora, como le digo, jóvenes, formatear un equipo personal tal vez no sea un dolor de cabeza, perjudica solamente a una sola persona, máximo será para 3 personas que ocupan ese equipo. Pero formatear un servidor, reiniciar, es un dolor de cabeza, jóvenes. Es un dolor de cabeza, ¿sí? Yo nunca he estado en esos afanes, jóvenes, así que para qué se lo voy a charlar. Nunca he estado en esos afanes. Generalmente yo trabajé con puro equipos personales, nada de infraestructura de redes, así grandes como tal vez algunos ya han tenido la experiencia de trabajar. Así que, bien, sigamos jóvenes, sigamos. Entonces jóvenes, para poder aprender sobre esta arquitectura más de von Neumann, todo ese concepto teórico que hemos hablado hace rato se va a desarrollar si usted utiliza este simulador. Entonces este simulador lo hemos ocupado en la materia de ciencia de la computación. Los que han sido mis estudiantes, segurísimo que lo han ocupado. Miren. Y este simulador me permite realizar lo siguiente. Me permite, jóvenes, acceder a un conjunto de programas ya previamente configurados para que yo pueda hacerlos correr y ver cómo funciona
una máquina basado en Bourne. Y me dice, estas son las instrucciones que hemos implementado. Mire, fíjese, son instrucciones de 4 bits. La suma, ¿qué significa 000? Una suma. Y entonces, usted simplemente tiene que elegir un programa, uno de estos, cualquiera, para poder ver cómo lo hace la máquina Bourne. Entonces, voy a hacer cierta parte nomás del programa, pero vamos a hacer la suma de 5 más 11, que debería darme 16. Así que le digo ejecutar, y esta es la máquina de Bourne. Está la unidad de control. A ver, revisemos los elementos. ¿Está la unidad de control? Sí. ¿Está la unidad aritmética lógica? Sí, decimos. ¿Está la memoria? Sí. Pero debemos también comprender, jóvenes, que la CPU es todo esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso es la CPU. Bien. Entonces, también tenemos otros elementos como el contador de programa, que me dice por dónde está yendo. El registro de instrucciones, que es qué es lo que se va a decodificar. El decodificador. Tenemos el registro de entrada de datos que se van a procesar. El acumulador, que es el registro como de salida. Este registro de datos es previo a que pueda ingresar allá. El registro de direcciones es el que me conecta con el bus de direcciones. Mire, este es el bus de datos que nos decía, que nos comunicaba. Y así, jóvenes, de esa manera es como trabaja la arquitectura en Bourne. Y aquí en la memoria está cargado todo el programa en las diferentes direcciones. Miren, estos son los programas, las instrucciones y los datos. Bueno, por el momento hay un programa nomás cargado. Aquí están las instrucciones, los datos, y estas son las direcciones de cada una de esas celdas o palabras. Bien, entonces para hacer correr esto, simplemente usted tiene que decirle siguiente. Y él va a ir haciendo. Dice que agarre el contador del programa y carga esa dirección 00 en la dirección en el registro de direcciones a través del bus de dirección. Y eso es lo que está diciendo. Dice, la unidad de control envía una microorden para transferir el contenido del contador del programa al registro de direcciones. ¿Para qué? Para que apunte a un determinado lugar. Luego, jóvenes, dice que el contador del programa se incrementa en 1. Mira, ahí está en 1. Bien. Siguiente paso, eso es lo que hace. Luego, jóvenes, dice que el registro de direcciones selecciona, dice, la memoria donde debería hacerlo, en la posición 00. Dice, de aquí, este va a ser. Luego, jóvenes, hacemos lo siguiente. Dice que esos datos inmediatamente pasan al registro de datos. Ahora, del registro de datos puede ir al registro de entrada o puede ir al registro de instrucciones. Vamos a ver dónde se va. Entonces le damos siguiente y dice que ese conjunto de bits que está en el registro de datos pasa inmediatamente al registro de instrucciones. Y allá en el registro de instrucciones tiene que hacerse un proceso, dice. Se realiza el traslado de la información contenida en el registro de datos al registro de instrucciones, donde se almacenará. ¿Para qué? ¿Para qué se va a almacenar? Para poder decodificarlo, dice, ¿no? Y ahora dice, el decodificador procede a la interpretación de la instrucción, que serán los 4 primeros bits. Entonces, 0100 es alguna instrucción, ¿sí? ¿Cómo yo lo sé? 0100 dice que es un operador AND. Bien, entonces, una vez que realiza eso, le damos siguiente. En ese momento ese registro de instrucciones va aquí a la dirección donde le corresponde, luego apunta a ese registro, eso se carga en el registro de datos, en el siguiente paso, mire, y de aquí tiene que pasar ahora al registro de entrada, mire los datos. Ahora la ALU va a realizar algo con esos bitsitos. Bien, luego la ALU trabaja y coloca los resultados en el acumulador. Y así, jóvenes, del acumulador de vuelta el contador del programa se incrementa ya se incrementó en 1, apunta a 1 y se va a incrementar ahora en 2.
Pero usted dice, pero aquí dice 10, compañero, es binario, le digo, no es 10, acuérdese que nosotros vemos puros 0 y 1, no es 10. Entonces, esto es 2 binarios, ¿sí? En la segunda dirección. Y así, jóvenes, yo voy a ir pasando lo que va haciendo. Mire, va agarrando los datos, va decodificando, va cambiando al bus de direcciones, va pasando los datos al registro de datos, va, jóvenes, de vuelta a la ALU para operarse, va al acumulador, del acumulador de vuelta va, jóvenes, al bus de direcciones donde se va a guardar esos datos y el contador se vuelve a incrementar, ya es 3, no es 11, jóvenes. Porque nosotros vemos con los ojos decimales, decimos 11, pero en realidad debemos ver esto con ojos binarios. Y ese es el registro, la dirección número 3, jóvenes. Entonces vendrá por aquí más o menos a apuntar a esa parte. Veamos si es cierto. Mira, allá se incrementó, pero aquí está 2, perdón. Aquí está en 2 todavía. Pero vamos a llevarlo un poquito más rápido cuando se cargue, digamos, ¿no? Mire, ya cargó la dirección a otra dirección, ya está pasando. Mire, y obviamente en esta parte podemos, un ratito, creo que cerrar es para esto. Mire, podemos ver que está apuntando a otra dirección de aquí abajo. Bien, y así, jóvenes, seguimos viendo la ejecución. Así que eso es lo que quiero que ustedes practiquen, jóvenes, porque seguramente va a haber alguna pregunta referente a esto, cómo es el proceso, la secuencia de trabajo, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Ya le he pasado la URL. El siguiente, jóvenes, trata de configurar el sistema operativo. Y aquí voy a apelar, jóvenes, a su experiencia, porque cada uno de ustedes, jóvenes, ha hecho algo pues con el sistema operativo. Raro es el que nunca ha hecho nada con el sistema operativo con Windows. Algo siempre ha tenido algún problema, algo. De hecho, yo le voy a compartir alguna experiencia mientras vamos haciendo. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Dice, vamos a ejecutar las siguientes. Dice, vamos a ejecutar las siguientes utilidades de Windows, ¿no? Bien, una de ellas nos permite optimizar, ¿no? O si no, llamémosle utilidades de Windows. Así, utilidades de Windows. Así llamémosles esto. Bien, guardamos y dice así, optimizar el funcionamiento del sistema operativo. Entonces, ¿cómo podemos optimizar? A través de msconfig. Entonces, ingresamos, buscamos y escribimos msconfig. Una vez que encontramos, entramos a la configuración del sistema, jóvenes, y en esta ventana que usted está viendo podemos realizar algunas tareas. Ahí a ver, vamos a la ficha arranque y en la ficha arranque vamos a opciones avanzadas. Y en esta opción avanzada, jóvenes, podemos establecer con cuántos procesadores vamos a habilitar. En este caso estamos habilitando todos los procesadores. Estamos diciendo que ocupa toda la memoria que sea posible. Y obviamente vamos a salir de esta ventana. Una vez que usted modifica, acepta. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí en esta parte? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos habilitar y deshabilitar servicios. Cuando usted es muy bueno y conoce, digamos, su equipo, su sistema, está trabajando todos los días, usted sabe cuáles de ellos son útiles o no. Entonces, en función de ello, usted puede desactivar. Pues, usted dice, bueno, yo no necesito Apache. ¿Para qué quiero Apache? No lo ocupo. Bien, y de pronto sigue yendo, ¿no? Y dice, mire, pero tampoco yo necesito este servicio. ¿Sí? Ahorita vamos a buscar un servicio loquísimo de eso que dice, ¿no? El servicio de HCP cliente, no lo ocupo. Y voy desactivando, joven. El DNS tampoco, no lo necesito para nada. Y puedo ir así desactivando, jóvenes. ¿Para qué quiero impresora si no estoy imprimiendo nada? Así que lo mejor lo bajo. Fax, peor todavía, no envío fax. Y así puedo desactivar, jóvenes, muchos servicios que no son necesarios. ¿Qué logro con eso? Hacer que mi computadora sea más rápido. MySQL, no necesito MySQL que no se cargue. Y obviamente usted de esa manera, digamos, ¿no? Aplica y hace todo, lo acepta y listo. Pero también hay una parte donde usted puede decir al sistema que se habilite o no se habilite, o se inicie o no se inicien algunos programas del inicio. Por ejemplo, yo no quiero que Cortana se inicie, entonces hago un clic derecho y lo deshabilito. No quiero que Skype, digamos, se inicie desde el inicio, clic derecho y lo deshabilito. Y así puedo deshabilitar varios programas que se quieren cargar desde un inicio. Bien,
Por aquí tenemos herramientas y obviamente estas herramientas están igual de la misma manera, jóvenes. Podemos nosotros ir, primero identificar cuál es el programa, ¿sí?, que lo lanza, y obviamente podemos tal vez eliminarlo inclusive, pero debo decir lo siguiente, jóvenes. Si usted elimina este archivo, no se va a cargar el servicio, insisto, en 32, pero hay la probabilidad, jóvenes, de que su equipo no funcione, si es que usted no sabe correctamente decidir qué debe activar y qué no debe desactivar. Bien, jóvenes, también hay una opción que nos permite conocer más sobre el equipo, y eso se llama MS Info 32. Hago un clic, escribo eso y voy cargando. Y aquí yo puedo saber muchas cosas del equipo, como que, por ejemplo, el modelo, la arquitectura que está ocupando, el código de sistema, la versión de Windows. Y así, mire, fíjese, tantas cosas que podría saber: cuánto de memoria tengo, el total de memoria que se está ocupando. Mire, le puse uno de 8, pero no me ocupa los 8, pues me ocupa 6. Y así, mire, fíjese, el archivo de paginación o el archivo de intercambio. Fíjese que en este archivo que dice pagefill.sys se guardan, jóvenes, todo lo relacionado, jóvenes, con la paginación de los programas, o sea, de dónde a dónde son. Protección de DMA, dice que está desactivada, y así. Y yo puedo entrar aquí, jóvenes, para poder ver muchos datos sobre la DMA, por ejemplo. Ulises, vi también que era una de tercera generación su computadora, ¿no? Sí, así es, compañero. Lo de entrada y salida, mira, el código del recurso, mira, este es el código del recurso, y esto es lo que es. Acuérdense, jóvenes, que todo dentro del sistema o es binario o es hexadecimal. Para eso es que aprendimos a decodificarlo, a expresar en otros sistemas, jóvenes. Miren, cada uno de ellos. El del teclado es este recurso, su código. Si yo quiero hacer mención al teclado, tengo que hablar con este código, necesariamente. Es como su ID, es como su carnet de identidad. Y aquí tenemos los IRQs. Miren, que son diferentes tipos de interrupciones que tiene el sistema. Y si usted no le medio que no le agarra, jóvenes, usted simplemente coloque así, ¿no?, que es un IRQ en informática, así, y le va a decir, ¿qué le va a decir? Dice: no traducido el inglés es en una computadora una solicitud de interrupción, es una señal de hardware enviada al procesador que detiene temporalmente un programa en ejecución y permite que se ejecute un programa especial. Entonces, un IRQ, jóvenes, es simplemente como diciendo, es cuando usted dice: quiero hacer una pregunta, dice, no, levanta la mano, ¿me entiende? Entonces, cada cual tiene una forma de solicitar y el procesador lo entiende, ¿sí? La unidad de control dice: ucha, otra vez el PS2 molestando, dice, ¿no? Otra vez, caramba, preguntando, digamos, la tarjeta de Ethernet, si no dejen paz, dice, ¿no? Ucha, otra vuelta el audio, dice. Entonces, todos, jóvenes, lanzan, jóvenes, una petición de poder ejecutar su código a través de un IRQ. Y así, jóvenes, si vemos, también tenemos aquí la memoria, los recursos de los diferentes programas, ¿no?, del sistema, jóvenes. Y así usted puede venir por aquí para poder ver, jóvenes, por ejemplo, dónde están los dispositivos USB activos, los puertos de red, los adaptadores que están, el hardware. Mire, aquí tenemos el nombre de Realtek, es Ethernet, o sea que es RJ45. Seguramente por aquí también tenemos otro más, otro Ethernet, a ver dónde están, un Wi-Fi, ¿sí? Ethernet también.
Y así hay muchos adaptadores jóvenes porque tenemos algunos programas instalados que crean esas instancias. El protocolo que ocupa, mire, TCP/IP. ¿Se garantiza la entrega? Sí, dice. ¿Garantiza la difusión? Sí, dice, ¿no? Tamaño máximo de dirección, 16 bits, dice. Y mire, fíjese, tamaño mínimo de dirección, 16 bytes, ¿no? Mínimo, 16 bytes. Y así le está dando los tamaños de cada uno de los, vamos a decir, a ver, le explico, a ver. El tamaño de la dirección en bits o en bytes, de cuánto es máximo su tamaño de cada uno de ellos. ¿Para qué me da eso? Para que cuando usted define una variable, jóvenes, no vaya a ser de que se exagere, ni tampoco le envíe menos, sino le envíe en ese tamaño, en esa longitud. Por eso es que cuando hacemos los exámenes decimos, trabaje con 16 bits, es pues con 16 bits, compañero, no con 8, ¿no? Y en algunos compañeros han hecho la sumatoria que era en 16 bits, le han aplicado con 12, otros con 8 y una mezcla, ¿no? No sale por los resultados igual, jóvenes, tienen que entender, ¿sí? Bien, entonces, jóvenes, yo aquí puedo ver muchas cosas vinculadas, jóvenes, con el sistema, como por ejemplo el gestor de impresiones. Mire, yo tengo una Epson, pero también hay otros virtuales como ser el Microsoft Print, Nitro PDF Creator y otros más. Miren, OneNote también tiene. Bien, entonces, jóvenes, iré pasándole de a poco esto que estamos viendo. ¿Con qué programas podemos optimizar la PC? Con este que vamos a ir pasando por aquí. ¿Con qué programa podemos ver la información de la compu? Con este programa de aquí. Bien, sigamos. Ahora, pero también hay a veces que yo necesito ver la base de datos de configuración del sistema. Y obviamente el programa que me permite hacer eso es Regedit, o Regedit como lo llaman, ¿sí? Y este programa es muy interesante porque me permite, jóvenes, acceder a los registros del sistema. Cada vez que usted inicia un archivo, un programa, cada vez que lo instala o desinstala, se guarda en este lugar todos esos datos. Y de hecho, jóvenes, cuando usted lo guarda aquí, en este lugar, se guarda esto cuando usted instala muchos programas y desinstala, instala, desinstala, esto se hace muy pesado. Y hay programas que me permiten limpiar el registro del Regedit, o sea, lo optimiza. Porque cada vez que inicia, viene aquí, tiene que cargar uno por uno, tiene que revisar esto. Pero en este caso, nuestra práctica dice esto, dice, ¿no? Que nosotros vamos a ver la versión de la BIOS. ¿Cómo yo veo la versión de la BIOS? Dice que tiene que ir a HKey Local Machine. Entonces, HKey, dice, ¿no? Local Machine. O Hardware Key, dice, ¿no? HM, Local Machine. Vaya ahora a Hardware, dice, mira, ahí está. Luego me dice, vaya a Description, dice, voy a Description. Entonces estoy siguiendo lo que me dice, vaya a System ahora. Listo. Luego me dice, vaya a BIOS. BIOS, ya. Dentro de BIOS me dice, no, vaya a BIOS Version. Y ahí lo va a ver la versión. Dice que es 6.7, pero yo puedo hacer doble clic y poder hasta cambiar esto. ¿Sí? Y de pronto yo le digo a la señora que me está contratando, ya se lo cambié a la última versión, antes era 6.7, ahora es 9.15. Entonces, jóvenes, aquí nosotros podemos cambiar varias cosas, como el SKU. Miren, ahí está el código SKU. Pero obviamente, jóvenes, por integridad, ¿no? Le llaman profesionalismo, ¿no? No podemos hacer eso, pues, compañero, a no ser que nos estemos formando justamente para poder cometer, jóvenes, o hacer cosas que no sean correctas. Pero como puede ver, es posible realizar varios cambios a nivel de software. Y así usted puede seguir revisando, jóvenes, los diferentes registros. Mira, dice el mapa de dispositivos, pointer class, los SCSI, serial com, SYNTP, videos,
Y cada uno de ellos, jóvenes, tiene una configuración especial. Entonces, algunos programas interesantes, jóvenes, requieren de que usted pueda acceder a estos registros para poder realizar las configuraciones necesarias. ¿Sí? Necesita entrar aquí para poder realizar esas configuraciones, jóvenes. Bien. ¿Y qué tal si hay un registro que de pronto yo identifico, jóvenes, por ejemplo, que puede ser que sea virus? Bueno, simplemente usted le hace un clic derecho y lo elimina. Pero no se ponga a eliminar así por así. Tiene que saber pues que lo que está eliminando, porque ha pasado muchas veces que de pronto los compañeros le enseñamos que usted puede hacer un clic derecho y lo elimina, ¿no? Fíjese que es facilísimo, no tiene nada más que hacer, agarra, lo borra, compañero, ¿no? Y listo, lo borra, pero el equipo sigue funcionando porque sigue encendido, ¿no? Todo esto está cargado en memoria, pero cuando usted lo apaga, quiere cargar de vuelta, no arranca. Ni modo. Ahora sí que tiene que formatear su equipo, compañero. Por lo tanto, antes de poder realizar algunos cambios dentro del regedit, antes de eliminar los registros, ¿sí? Tiene que saber pues qué está haciendo, compañero. Y al mismo tiempo también tiene que asumir pues la responsabilidad, ¿no?, de lo que está haciendo, porque normalmente las personas no tenemos la capacidad, jóvenes, para asumir una responsabilidad, porque no nos han criado con eso, desgraciadamente, ¿sí? No. Y si no, pregúntele, pues, señores, a nuestras autoridades, ¿no? Tenemos a Sosa, Percy, tenemos a don Evo Morales, tenemos a Yanine, pregúntele a los diputados, a ver si alguien asume su responsabilidad. Nadie. Cuando ya le están pidiendo más datos, se enferman, compañeros. Terrible, ¿no? Bueno, simplemente lo que le estoy comentando, jóvenes, es que cuando usted haga algo, también tiene que asumir su responsabilidad, si daña el equipo. Listo, jóvenes, continuamos, cerramos esta ventana más. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿alguien sabe algún comando de configuración del sistema, jóvenes? Pregunto. Como la consola, Obvio, puede ser. ls, cd. ¿Cuál? Publíquelo por WhatsApp. Ya. ¿Y para qué sirve? Ok. Entonces voy a salir. O nos damos unos 5 minutos para que investiguen. Comando de configuración para Windows. A través de consola, a través de los servicios. Avancemos ahí de una vez. ¿Qué? ls para ver los archivos. Ya, pero ls es para Linux. Funciona igual, A ver, vamos a ver. En algunas marcas funciona, dicen, por si acaso. Ya. ls, por ejemplo, dice, ls no se reconoce como comando interno. Pero en Linux sí. Ah, bueno, en la mía funciona, uso... Ahora, pero hay un detalle. Hay un nuevo que se llama así, PowerShell. Este es el que va a reemplazar a esa interfaz que tenemos, la negra fea, ¿no? Este es. Entonces coloquemos ls. Aquí sí. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque se comenta con este PowerShell, por el fondo está Linux. Entonces, yo aquí puedo decir también dir, me reconoce el comando. Puedo decir cd ... para poder volver para atrás, cd ... Puede decir, a ver, vamos a colocar tree, ahí vamos, mire, ahí me está mostrando todo el árbol de las carpetas de todo el sistema. Control C para cancelar. Puedo colocar help, a ver, vamos a ver, ¿qué me muestra? Help, y me está mostrando la ayuda, mira. Pulse enter para ver más. Y más, ¿quiere ver más? Sí, quiero ver más. Y estamos viendo con enter todo lo que podemos ver. Mire, enter. Y puedo ver más. Escape, o si no, control C para cancelar. CLS para terminar. dicen, a mí me funcionó con lo que usted hizo, digamos. Claro, el PowerShell. Pero generalmente en Windows siempre nos hemos acostumbrado al CMD, al símbolo de sistema, CMD. ¿Ya? Vamos. ¿Qué más?
CD para moverse entre carpetas, bien. ¿Algo más? Control L para limpiar. ¿Control qué? L ¿Control L para qué? para limpiar cuando hay muchas cosas. Control L. Ajá, cuando hay mucho texto. No sé. Ah, ya. Eso es en otro lugar, ¿no? Bien. Entonces, jóvenes, ahora vamos a continuar con lo que es la Ahí el configuración. botón Windows con R te da la opción de entrar a ejecutar. Sí, también Windows R, ¿no? Windows R me muestra esto. Y este día Windows HD G, Diag, podemos grabar la pantalla. DX Diag también es un programa de configuración. A ver, vamos a colocar ahorita, ¿ya? Ahí está. Ahorita vamos a ver. Y así hay varios. Ahorita vamos a ocupar Diag. Así que primero vamos a ver si desde... No, un ratito, estoy mal. Aquí. Ahí nomás tengo que buscar. DX Diag. Vamos a ejecutar el comando. A ver si me ejecuta o no. Ya, ahora sí. Windows es para Mire, entrar al con esto explorador. es una herramienta de diagnóstico de DirectX. Y entonces yo puedo tener datos también del sistema. Mire, un resumen de todo. Puedo ver temas que tienen que ver con la configuración de la pantalla, el sonido, las entradas, obviamente de los dispositivos de entrada. Es otra herramienta de visualización de las propiedades del sistema. Y eso colocaremos esto. Vamos a colocar aquí. Estamos más arriba, ¿no? Vamos a subirlo. Estamos Windows, Office, ¿no? Regedit, antes del Regedit vamos a colocar. Entonces lo vamos a escribir con minúscula. Entonces, jóvenes, aquí tenemos uno más. Y así hay varios, pero hay varios, jóvenes, comandos que nos permiten realizar algunas tareas con Windows. Mire, ya le he pasado eso, ¿no? Obviamente, después de haber modificado algunos datos de la configuración, todo se sale, ¿sí? Simplemente sale. Mira, aquí están los mismos valores que hemos visto al otro lado, también se visualizan por aquí, de los dispositivos PC2. Hablo de los teclados, hablo, jóvenes, de los mouse y todo lo que tiene que ser PC2. Mira, el código de servicio y todo. Salimos, joven. Consulta, ¿algo más? Bien, entonces, jóvenes, ahora vayamos a la parte de lo que es la configuración. ¿Sí? Por acaso Windows E te da para entrar al explorador de archivos. Sí, también mira, Windows E es para eso. Pero yo quiero quiero comando de configuración, no tanto teclas rápidas, sí, comandos de configuración. Sería interesante. Git init para Git. Pero publíquelo, por eso publíquelo, Okay. escríbalo así como yo se lo envío, ¿sí? Git, ¿no? Diego, para entrar a... No, Git es un control de versiones para ver las versiones del proyecto. Bien, jóvenes, entonces ahora vamos a hacer comandos para gestionar la red. Los comandos básicos para gestionar la red. Dice iniciar el CMD o símbolo de sistema o interfaz CLI, dice, ¿no? Entonces, yo hago lo siguiente. Mire, coloco CMD. Inicio aquí, CMD y pulso Enter. Y esta es la interfaz de trabajo. Y en esta interfaz de trabajo, jóvenes, es donde yo voy a hacer algunas tareas, ¿sí? Dice que ahora voy a visualizar la IP o la dirección lógica. Entonces, coloco aquí ipconfig, así. Y entonces pulso Enter y me va a mostrar la dirección lógica, la IP.
entonces veo que me dice que mi computadora es la 192.168.017. Eso me está diciendo. Y por aquí no me muestra la dirección física, solamente la dirección lógica, la IPv4. Luego me dice que podría yo limpiar la pantalla con CLD. Usted dice, pero ya lo sé, ¿no? CLS, Clear Screen. Luego dice que podría yo enviar una solicitud del equipo, desde el equipo, ¿no? A algún lugar que es el equipo destino, y voy a recibir un mensaje de confirmación. ¿Cómo lo hago? Con ping. Entonces este comando se llama así, ping, y coloca el número de IP 192.168.017. voy a 0.17, voy a enviar a mi mismo equipo, y entonces mi mismo equipo se contesta. Pero ¿qué tal si hago un ping a www.google.com? ¿Será que hace un ping? Y pulso en enter. Y dice que sí, pero toma más tiempo. Le toma más tiempo, porque no está en el mismo equipo y tarda 106 milisegundos. Bueno, en realidad es 61 milisegundos, pero el TTL es de 106, 106, 106. Mire, esta es la cantidad de tiempo en milisegundos que tarda por cada TTL, por cada envío. Bien, y también me dice aquí mismo, jóvenes, que seguramente Google tiene una IP. ¿Cuál es la IP de Google ahorita? Aunque siempre es randómico. Mañana usted prueba esta de acá, no le va a funcionar. Mire que dice que es la acá, 64. A ver, escribamos ping 64.233.190.104. Enter. Y miren, me está respondiendo desde Google a través de la IP. Entonces, antiguamente, jóvenes, yo tenía que trabajar con puras IPs para el direccionamiento, para poder saber, para invocar, digamos, datos de una computadora, todo. Hasta que aparecieron los servidores de dominio y reemplazaron eso con un nombre. Y si usted manda aquí, coloca así www, un ratito, ping www.groupby.com, también le va a dar su ping. Mire, este ping. Pero cuando yo hago el ping con esto, probablemente no me acepte. ¿Por qué? Porque hay protocolo de seguridad. Ahí vamos a probar. Ping 72.52.185.41. Bien, ¿qué me dice? Ah, también está respondiendo. Mire, fíjese, está respondiendo y está nomás rápido. Está nomás rápido. Está disponible rápido. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? Luego, jóvenes, yo puedo saber, dice, la dirección de la física de la computadora con ipconfig. Entonces, ipconfig. Entonces coloco aquí ipconfig parámetro all, así. Y pulso enter y voy a tener, jóvenes, la dirección física más. A ver, veamos si es cierto. A ver dónde estaba, desde aquí es, ¿no? Bien, me dice que este es un hardware. Un hardware, dice, ¿no? La descripción de este Ethernet, ¿no? Del Ethernet del adaptador es un Qualcomm Atheron, es Gigabit Ethernet Controller, dice, ¿no? Esta es su dirección física, o lo que llamamos nosotros la MAC, jóvenes. Y es única en todo el mundo. Y fíjese, aquí está la IPv4. Miren, ahí está. Entonces, si le dicen queremos saber cuál es la dirección física de su equipo, usted agarra y tiene que copiar esto. Obviamente sacan, ¿no?, una copia de esto, lo pega y no sé qué tanto más. Y así que podemos saber también cuál es el servidor de HCP que está conectado a ese equipo. Usted dice, este de aquí. Le dice, por favor, muéstrenos, jóvenes, cuál es su servidor DNS, ¿no? O servidor DNS disponible. Y aquí está todo lo que tiene. Bueno, en este caso no es muy visible, pero aquí tenemos otra dirección física para la LAN inalámbrica, el Realtek Wireless. Entonces aquí colocamos ls, listo. Pero, como en todos, jóvenes, como en todos, hay mucho más todavía para poder saber sobre estos comandos.
Y obviamente entre esos comandos, jóvenes, nosotros podemos acceder directamente, entrar a la configuración de red y poder realizar aquí algunas tareas. Simplemente hago clic en propiedades, me activa esta ventana y yo puedo aquí ver, jóvenes, algunas configuraciones del sistema, como también podría ver la IP. Miren cómo se va a hacer la asignación. Si voy a hacerlo manual, yo voy a colocar un IP manual o voy a colocar un IP dinámica, que un software me diga, ahora usted va a hacer tal cosa, tal IP. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí hago ese detalle. Bien, ¿qué más puedo saber desde aquí? Puedo entrar al Ethernet, puedo ir a cambiar opciones del adaptador, por aquí por ejemplo, y obviamente desde aquí puedo desactivar la red, o puedo entrar a la parte de lo que son sus propiedades, jóvenes. ¿Para qué? Para poder hacer algunas configuraciones. Mira, le hago clic en configuraciones y puedo ver las configuraciones de ese adaptador, de ese dispositivo de conexión, y me dice aquí adaptador de red, quién lo ha fabricado, bus PCI, dice, ¿no? Y no sé qué tantos más por aquí, algunos datos más. Mire las propiedades que tiene, los controladores que utiliza. Aquí puedo yo actualizar los controladores y mira, hay muchas opciones que a veces se suelen utilizar para configurar el sistema. No se ocupan todos los días, pero que cuando falla algo tenemos que ocuparlo. ¿Qué más tenemos por aquí, jóvenes? Vuelvo a cargarlo. Y en esta parte de aquí, jóvenes, yo tenía antes la posibilidad de poder activar, jóvenes, el protocolo de internet. Podía reprogramar, configurar esto, si no me podía conectar con internet, jóvenes. Antes era medio pele, jóvenes, la conexión, jóvenes, con internet. Había que saber varias cosas, jóvenes. Mire, y aquí teníamos que venir aquí, definir el protocolo, teníamos que activar, desactivar todas estas cosas. Mire, en este de aquí que he hecho doble clic en la versión del TCP/IP versión 4, yo aquí coloco la dirección IP. Cuando quiero que sea, digamos, fija, le coloco el servidor DNS, el de cotas, el de digital, para que pueda ser fija. Y bien, también tiene sus opciones avanzadas de configuración de esto. Miren, puedo agregar, digamos, máscaras de red, un montón de cosas. Pero eso no es cosa que lo hacemos todos los días. Eso lo hacen en las empresas interesantes, jóvenes, por cuestiones de seguridad y todo demás. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Algo más? Ya le pasé, ¿no? Esto de aquí o nada todavía. Creo que esta parte no, ¿no? Entonces, ya, ahorita alguien ha enviado esto, dice Noble Desktop. A ver, vamos a ver qué es esto. Y Git init crea un nuevo repositorio en Git. Sí, eso es para los que generalmente se dedican al desarrollo, ¿no? Y obviamente se trabaja con repositorios. Cuando hacemos algunas materias con mis estudiantes, trabajamos también nosotros con Git, ¿sí? Claro, no, era nomás para mostrarle que no es solo en Linux eso. Sí. Y es interesante Git, me encanta Git a mí por la facilidad con la que se publican, jóvenes, los comandos. Y hay software también que gestiona esa parte, no solamente a nivel de comandos. Aunque dicen los que son buenos, dicen es mejor a nivel de comando, dicen, ¿no? Y los que estamos acostumbrados al clic del mouse decimos es mejor con programa. Pero lo cierto es que con comandos, jóvenes, se puede realizar cosas que no se pueden hacer a nivel de software porque no están implementadas las interfaces. O sea, tendría que ser un programa inmenso realmente para que haga todo lo que se puede hacer con comandos. Entonces, la potencia del comando es que usted modifica unos cuantos parámetros y puede hacer algo. ¿Listo, jóvenes? Y ahora pasamos a esta parte más. Ya le he pasado eso. Ahora voy a explicarle lo siguiente. Cuando yo implemento un sistema y que este sistema se comunica con otro sistema, necesariamente, jóvenes, va a tener que ese sistema comunicarse a través de algunas capas. Normalmente, jóvenes, se habla de un estándar que se llama el modelo OSI.
Y el modelo OSI me dice que hay un nivel medio y obviamente y hay un nivel alto, donde están las compus. O hay un nivel de comunicación y hay un nivel, jóvenes, de la computadora. Y en ese nivel básico tenemos el nivel físico, el nivel de enlace de datos, el nivel de red, y en el otro nivel tenemos el nivel de transporte, el nivel de sesión, el nivel de presentación y el nivel de aplicación. En cada uno de estos niveles se manejan diferentes estructuras de datos. En el nivel físico son puros bits, subida y bajada de tensión, puros bitsitos, ceros y unos. Pues dice señal y transmisión binaria. En el nivel de enlace de datos estamos comunicándonos a nivel de direccionamiento físico. Aquí están las MAC, ¿no? Las tarjetas de red están. Y obviamente dice los frames. Y trabajamos con puro cuadros, segmentos, marcos. Luego tenemos el nivel de red, dice, determinación de ruta y direccionamiento lógico IP. En esta parte, jóvenes, estamos trabajando con dispositivos como los routers. Aquí con puras tarjetas de red. Y en este nivel de red también, jóvenes, están los dispositivos que nos permiten, jóvenes, hacer la conectividad. Y aquí se maneja a nivel de red, se manejan paquetes, jóvenes. Paquete. En el host layer, jóvenes, tenemos el nivel de transporte. Dice conexión extremo a extremo y fiabilidad en los datos. Y ya se manejan segmentos de datos. El nivel de sesión, hay comunicación entre dispositivos de la red. Y se transmiten datos, flujo de datos. Luego viene un nivel que se llama de presentación, que es la representación de los datos. Aquí vemos complemento a 2, complemento a 1, ¿no? Y otros sistemas, ¿no? De lo que es el estándar de IEEE, ¿no? 754 y otros más. UTF-8, todo lo que sea datos. Nivel de aplicación, servicios de red a aplicación. Entonces, en esta parte se publican servicios para que para que el otro programa se comunique. Entonces, esta es la zona de lo que son la unidad de los datos, porque estos son datos con diferentes nombres, porque tiene estructura. Estas son las capas. No todos los sistemas operativos o los sistemas computacionales implementan las 7 capas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algunos implementan 4, tal vez 3, dependiendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el modelo OSI dice que para que un sistema sea seguro, debería implementarse todas estas capas. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, listen. Bien. Se está poniendo bien bonito la clase. Ya, está bueno eso. Entonces, jóvenes, ahora nos toca utilizar software. ¿Sí? Y nos toca ya empezar ya a probar estos software. Y entre esos software tenemos un programa que se llama Process Express, o si no, explorador de procesos. Yo le hago doble clic y este programa me muestra muy parecido al programa que me muestra los procesos, con la única diferencia que este programa me muestra con los niveles. Por ejemplo, me dice, mire, usted aquí tiene un programa que se llama, por ejemplo, a ver, vamos a ver aquí, Avast. Pero Avast tiene cosas adentro, ahí tiene su proceso. Cuando le hago doble clic en Avast, voy a poder ver su proceso. Chrome también, miren, puedo minimizarlo y ver su proceso. Fíjense que Chrome tiene muchos procesos, jóvenes, que larga. Tiene altísimos procesos que larga, su proceso. Y si voy analizando cada uno de ellos, también, miren, aquí tenemos lo de Explorer. Miren, ni qué sería con Explorer. También tiene un montón, miren. Aquí tenemos el servidor web, miren, también.
¿Y esto para qué me sirve esto? Lo que pasa es que mediante este programa yo puedo detectar dónde está corriendo un virus. Digamos que este sea un virus, digamos que este de aquí, este SGM. Entonces coloco mi cursor aquí y digo, se está corriendo en la unidad C Windows, System 32, tal lugar. Qué bueno, y se está disfrazando con tal nombre. Voy a ese lugar y lo elimino. Pero les cuento que no se ve cuando estoy trabajando con Windows. Así que tengo que iniciar con un USB booteable o con un CD booteable. Voy, lo agarro, lo encuentro, lo elimino o simplemente lo renombro y automáticamente el virus queda desactivado. Eso he hecho muchas veces, así que, como le digo, especialmente en la época de Windows XP, porque en ese entonces manejaba muy bien el sistema operativo, lo conocía bastante de sus funciones. Hoy en día no mucho porque no estoy tan metido como antes en el trabajo, jóvenes. Hoy más me he dedicado a la enseñanza y a veces lo malo de dedicarse solamente a la enseñanza, jóvenes, es de que uno no desarrolla no se alinea con los nuevos cambios que se están realizando o los que son los nuevos requerimientos. Y esto de la enseñanza, tomaron más tiempito, dedicarse. Entonces, este programa es muy útil para eso. Seguramente vamos a hacer las pruebas en su momento. Ahorita no creo que haya mucho tiempo, pero podemos ir haciendo algo de a poco. Así que vamos a comprimirlo. O creo que aquí estará. A ver, vamos a ver. No está aquí. A ver, comprimiremos esto. Y se lo comparto para que lo haga la prueba en su equipo. Ahí está bien. Dicen, ahí vi un programa, un software llamado Recoba o algo así. Eso es para poder recuperar archivos que ya fueron eliminados o tienen algún problema, ¿no? Sí, eso Recoba es muy bueno. Entonces, también tenemos CPU Z. Es muy bueno este programita porque este programita me permite ver muchas propiedades de la CPU. Miren, modelo, nombre, el tipo de código, un EV Braille, el socket que estoy ocupando. A veces digo, ¿qué socket estoy ocupando? Yo digo 988B RPGA. Mira, colina que se lo sabe de memoria. La tecnología es 22 nanómetros, o sea, esa es la distancia. Pero hoy en día están trabajando, creo ya, con 4 nanómetros o 3 nanómetros. Por eso es que pueden colocar más componentes en poco espacio. Ahora mire la especificación. Intel Core i7 tercera generación 610QM, CPU 233 GHz, familia 6, modelo A. ¿Qué más? ¿Qué cosa más interesante podemos ver? Algunas instrucciones. La velocidad del procesador, miren cómo está yendo, MHz, de 1396 para adelante. Mire cómo la composición de la caché, L1 data, L1 instrucciones, el level 2, el level 3. O sea, tiene L1, L2 y L3 mi equipo. Es interesante este equipo, le cuento. Cuando lo compré, tenía nomás su precio. Mire la velocidad del bus. 9.83 MHz. Tiene 4 cores. Un socket y 4 cores. O sea, tiene 4 núcleos de procesamiento. Y lo virtualiza a 8. Y así si vamos a la placa madre, es una Toshiba, portable PC, trabaja con PCI Express 3.0 de 8.0 GB TS.
Bien, ¿qué más podemos ver de aquí? Algo interesante. La versión de la BIOS que ya hemos leído. La versión cuando se actualizó. Sí, tuve problema una vez con mi equipo y tuve que actualizar la BIOS. ¿Qué más? Aquí hay herramientas para el reloj, para todo, ¿no? Tus herramientas, clocks. Ya. ¿Cómo está funcionando el reloj? Mira, la frecuencia de cada uno de los cores, los 4 cores, 1, 0, 1, 2, 3, en total son 4. Mira cuántos megahertz está. Fíjese la memoria, cuántos megahertz trabaja, 798.67. Mire, fíjese a qué velocidad trabaja el procesador, lo que le decía. Mire, aquí le está plantando a 1000 y tantos, arriba de 1000 están trabajando. Mira a qué velocidad trabaja la tarjeta madre. Entonces aquí claramente usted puede ver, jóvenes, que no es lo mismo, pues. La memoria RAM con el procesador. Y así hay otras varias herramientas aquí, los clocks, los timers. Aquí vemos la ACP con cuánto megahertz, el QPC, el LTC, que son chip timer, que controlan algún tipo de algún flujo de datos. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Ahí vamos, la memoria DDR3, mire, 8 GB. La frecuencia 798.7. Si le coloco una diferente frecuencia, no va a funcionar, jóvenes. No va a funcionar. Tiene que trabajar a la misma frecuencia. El SPD dice, el slot 1 de la memoria, la que está activa ahorita, es un Kingston, correcto. Interesante, ¿no? Los voltajes con los que está trabajando más. La tarjeta gráfica de 2 GB es una tarjeta gráfica dedicada a ti, Radeon. La GPU AMD Radeon H7600 series, manufacturado para Toshiba. Bench, muy interesante, y datos del programa. Entonces este programa es muy interesante, también me da algunas configuraciones. La versión 64 no siempre corre, le cuento, a veces, ¿sí? En algunos equipos. Entonces nos da algunos datos y después se sale, ¿sí? Y a veces también sí corre, por eso le voy hablando, le voy comentando eso. Cuando lo ocupe, no siempre funciona. Ahorita corrió 100 bien, pero en algunos equipos no funciona bien. Así que, jóvenes, comprimimos este más, el CPU 32. ¿Dónde está? Y se lo pasamos para que lo pueda utilizar. Le estoy pasando, jóvenes, su software para que lo ocupe, porque acuérdese que hay un examen práctico, así que tiene que manejarlo de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes. Sí, dicen, ese viernes el examen dijo, ¿no? Disculpe. Ese viernes dijo que es el examen, ¿no? Este viernes. Perfecto.
Bien, jóvenes, con esto hemos terminado la clase de hoy porque tenemos que realizar la toma de asistencia más.